Ahora sí. Gracias por la invitación. Yo soy muy alto. Voy a poner acá. Gracias por la invitación. Al doctor con respeto, menos mal que no fue al Congreso. Habló, pero muy interesante. El desafío que me pusieron a mí en esta presentación es hablar sobre los desafíos de las terapias inyectables o en inglés long-acting. Para partir, algunos antecedentes generales. Si bien la combinación de dos o tres drogas ha cambiado el paradigma y ha transformado el VIH en una enfermedad crónica, de una enfermedad potencialmente crónica a mortal a una crónica, el uso de medicamentos a largo plazo y con el paso del tiempo puede provocar la fatiga y pérdida de la adherencia en los usuarios. Y es por ello que los regímenes long-acting han demostrado, además, mantener la supresión virológica a tasas similares o equivalentes al estándar de terapia oral. Cabotegravir asociado a rilpivirina fue el primer inyectable de administración bimensual recomendado para la mantención de la supresión virológica por la FDA, la EMEA y últimamente por la OMS, como también el uso de cabotegravir inyectable como estrategia de prevención. Sabemos que una dosificación menos frecuente de los regímenes permite abordar ciertas preocupaciones asociadas a la terapia oral que incluyen el miedo a la revelación diagnóstica, el estigma, la ansiedad por la adherencia y por último el recordatorio diario del estatus de vivir con VIH, que para los usuarios eso es realmente importante. Estos desafíos pueden impactar en la calidad de vida de las personas que viven con VIH y por tanto estos regímenes son una herramienta más para lograr el cuarto pilar de las estrategias del ONUCIA asociadas principalmente a calidad de vida. ¿Qué es lo nuevo de tratamiento? El doctor Beltrán ya nos mencionaba. Los pacientes suprimidos tienen una nueva estrategia de terapia inyectable desde el año 2020, se está utilizando en Canadá, es probablemente el grupo científico que más experiencia tiene. Recientemente, a finales del año 2022, aprobó el uso de lenacapavir subcutáneo cada 6 meses, asociado a un backbone optimizado. Tenemos la estrategia cabotegravir inyectable ya recomendado como un régimen recomendado y preferencial en las guías de la OMS. Y en investigación avanzada, las líneas están dirigiendo todas sus energías hacia las terapias de long acting. Y hoy en día una de las gran preguntas no es si va a ser de depósito o si va a ser oral, sino que la gran pregunta es con qué frecuencia se van a administrar. ¿Van a ser mensuales, bimensuales, cada 6 meses o existe la esperanza de alguna terapia que sea anual? O sea, las terapias long acting son probablemente el futuro. Y también las terapias asociadas a anticuerpos altamente neutralizantes como los famosos BNABs. Brevemente, respecto a eficacia, gracias a los estudios Atlas 2M y FLAIR, sabemos que la terapia inyectable de administración mensual o bimensual tiene una similar eficacia y no es estadísticamente superior al régimen mensual. En los regímenes de caboterapia inyectable, gracias a los estudios HPTN 083 realizados en hombres que tienen sexo con hombre y mujeres transgéneros, ha demostrado su superioridad y recientemente, gracias al estudio 083, también se demostró la superioridad cuando esta es utilizada en mujeres cis. Respecto a terapia de rescate en pacientes experimentados, Calibrate es el estudio más importante de lenacapavir, que demostró tasas de supresión virológicas asociadas a un backbone optimizado sobre el 80%, que cuando se consideran las drogas activas en este backbone optimizado, las tasas de eficacia son bastante comparables a lo que estamos normalmente acostumbrados en primera línea, es decir, eficacias superiores al 90%. Solamente con el hecho de tener una droga 100% activa, tenemos una tasa de probabilidad de éxito cercana al 80%, específicamente 79%, como pueden ver en pantalla. Por tanto, las estrategias long-acting tienen altas tasas de eficacia en pacientes y que depende del tipo de población, además, su enfoque particular. ¿Cuáles son los desafíos generales? Existen varios y probablemente los más rudos o difíciles de lograr van a ser en el contexto de países en vías de desarrollo con recursos limitados, es básicamente su implementación. Las brechas de recursos humanos y las brechas de infraestructura que existen para su implementación, pero también van a haber desafíos en términos de acceso y cuál va a ser la oferta disponible para ello. Yo como farmacéutico me voy a enfocar en hablar respecto a lo que quise catalogar como focalización de poblaciones, dado que está bien estudiado, pero en una población bastante ideal. Sin embargo, en la vida real las poblaciones no son ideales y vamos a tener que hablar de aquellas poblaciones inelegibles en estudios clínicos, su eficacia en la vida real, cuáles son los datos que tenemos en embarazo y cuál es su real aceptabilidad en los usuarios. Hablar de algunas consideraciones clínicas y farmacológicas en términos de
diferentes maneras de procesar el diagnóstico en la estrategia de PrEP, cuáles son los factores de riesgo reales que predisponen a niveles subterapéuticos o niveles más bajos de cabotegravir o de rilpivirina, cómo afecta el IMC realmente y si constituye una fuente de preocupación, y si este puente oral, que ya no es una recomendación formal en la estrategia de tratamiento, qué tan opcional es. Y existen nuevos datos farmacocinéticos. ¿Cuál es la ventana terapéutica real que existe? Por folleto, la ventana terapéutica es más o menos 7 días, sin embargo, existen estudios clínicos que han demostrado que esta ventana terapéutica es mucho más amplia y que incluso existen diferencias según género. ¿Cómo vamos a monitorizar y cómo vamos a hacer el cambio de enfoque en una estrategia que siempre estuvo asociada a los controles en adherencia? En cambio, hoy en día tendríamos que migrar a un foco más focalizado en la asistencia a los controles. Y cómo esta asistencia a control más frecuente puede impactar en la calidad de vida de los usuarios. Y sin duda, algo que voy a hablar siempre, de las interacciones. Si bien evitamos el paso por la vía oral, no vamos a evitar aquellas que van a estar mediadas por metabolismo. Y por tanto, si bien son pocas, son importantes y las tenemos que tener siempre en consideración. Entonces partamos hablando de la focalización de poblaciones. ¿Cuál es la población candidata? Que es muy diferente a la óptima versus la real. ¿Cuál es la eficacia que existe en la vida real? ¿Y cuál es su real aceptabilidad? ¿Y cuáles son las recomendaciones en términos de administración de estas drogas? ¿Quién es candidato? De acuerdo a las guías americanas y europeas del año 2022, un candidato óptimo es un paciente suprimido virológicamente durante los últimos 6 meses y que además idealmente no debe tener antecedentes de resistencia a inhibidores de integrasa o no nucleosídico, exceptuando la mutación K103N que no afecta a rilpivirina, y que no exista la coinfección con virus B o falta de inmunización, dado que es una estrategia que no cubre virohepatitis B. Son reconocidos ya los factores de riesgo, tener antecedentes de mutaciones de resistencia a rilpivirina, niveles Valle a semana 8 subterapéuticos para rilpivirina, tener un subtipo A6 o A1 de VIH y tener un IMC alto. Sabemos que la combinación de 2 o más factores de riesgo de los mencionados recientemente aumentan la probabilidad de fracaso virológico en un 26%. Como dato, también se ha demostrado que la estrategia de administración cada 2 meses tiene numéricamente más número de fallas virológicas comparado al esquema mensual. Sin embargo, no es estadísticamente significativo, pero es algo que debiésemos tener en consideración. Por tanto, en los estudios pivotales, el perfil de pacientes es bien conocido, alta tasa de adherencia, existe una excelencia, supresión biológica, pocas discontinuaciones y altas tasas de satisfacción. Sin embargo, esto dista mucho de lo que pudiese ocurrir en la vida real. ¿Qué evidencia existe en torno a las poblaciones no elegibles en los estudios clínicos? Me voy a centrar en algunos que el doctor Beltrán mencionó, que son las poblaciones con determinantes de vulnerabilidad, que determinan un mayor riesgo de abandono y consecuencia de fracaso, en donde el foco de atención cambia, centrado en la adherencia a la terapia antirretroviral y migra hacia la asistencia a los controles que van a ser cada 2 meses. ¿Cuál es la efectividad en población con viremia de bajo nivel previo al cambio? Y si estas viremias afectan a los pacientes que cambian a un tratamiento long acting, en donde la adherencia ya no es un problema y en teoría tendríamos niveles en concentraciones terapéuticas más estables durante el tiempo y debiese, por sentido común, tener menos episodios de viremia detectable. Sin embargo, parece que no es tan así. ¿Y cuáles son los datos que existen en mujeres en edad fértil? La experiencia de cabotegravir asociado a rilpivirina inyectable sin supresión virológica al momento del cambio, ya existían ya datos, 2 experiencias previas. Un estudio observacional en San Francisco demostró que de 39 pacientes que recibieron y que tenían determinantes y se encontraban algunos de ellos detectables, aquellos que iniciaron estando suprimidos mantuvieron la supresión virológica, como pueden ver en pantalla, pero aquellos que se encontraban con viremia detectable, el 80% logró la supresión virológica con una reducción de 2 logaritmos en tan solo 22 días. Por lo tanto, demuestra que pudiese ser una estrategia válida en este tipo de población. La otra experiencia previa es una cohorte denominada cohorte ópera, en usuarios que recibieron solamente al menos una dosis de cabotegravir asociado a rilpivirina inyectable entre julio del 2021 y febrero del 2022 y tuvieron un seguimiento aproximado de casi un año de tratamiento. En ellos, el 91% de los pacientes que se encontraban con cargas virales detectables mayores a 200 copias logró cargas virales menores a 200 copias, que en algunos estudios clínicos esto es considerado supresión virológica.
En CROI fue presentado este estudio denominado Safety Net de WAR 86 que atiende a usuarios altamente vulnerables, con altas tasas de enfermedades mentales, abuso de sustancias y vivienda inestable. Una de las características que más me llamó la atención de esta población es que se incorporó casi un 40% de latinos, por eso que me parece un estudio bastante atractivo de mencionar con detalle. Son pocos los estudios que incorporan latino en una proporción tan alta. Un tercio de ellos tenía uso problemático de sustancia, un 38% tenía antecedentes de enfermedad de salud mental y el 43% de ellos se encontraba detectable al momento de inicio de este esquema. Fue un estudio realizado para estudiar la terapia inyectable en una población urbana con desafíos en adherencia y supresión virológica. Se realizó entre junio y noviembre junio de 2021, noviembre de 2022. Se reclutaron 133 pacientes, en donde 53 de ellos se encontraban con viremia detectable. Al igual que en las experiencias previas, aquellos que se encontraban indetectables mantuvieron la indetectabilidad. Sin embargo, lo llamativo de estos, aquellos pacientes que se encontraban detectables, en donde el 97.4% de ellos logró la supresión virológica, y solo ocurrieron 2 fallas virológicas tempranas a menos de 6 meses de tratamiento, ambos con mutaciones menores, por un lado uno de ellos a inhibidores de la integrasa y otros a no nucleosídicos, pero que al revisar los genotipos basales ellos ya tenían mutaciones previas. El primer paciente tenía la 179I para los no nucleosídicos y eventualmente desarrolló la 181C, y el segundo paciente tenía una polimórfica de integrasa, la 97A, y que desarrolló 2 mutaciones, la 263 y la 138. Ninguno de estos pacientes con falla virológica pudo volver o lograr la indetectabilidad, particularmente porque tenían problemas de consumo problemático de sustancias, principalmente metanfetamina. Entonces, estos estudios de corte real demuestran incluso que entre pacientes virémicos la terapia inyectable puede demostrar altas tasas de supresión virológica a 24 semanas, con porcentajes de fracasos similares a los estudios pivotales. El doctor Ventral ya les había adelantado, 1.5% de falla virológica, y los estudios pivotales son 1.4%, por lo tanto los resultados son bastante similares en las poblaciones más ideales. Si bien son experiencias recientes, sin duda falta aún más información, pero creo que nos demuestran de que las poblaciones en donde uno más apoyo requiere podrían ser una de las estrategias más novedosas que pudiésemos implementar. La segunda pregunta que surge es, ¿qué ocurre con los pacientes con viremia detectable previo al momento del cambio? Entonces, este estudio, también presentado en el CROI, intentó evaluar los predictores de viremia detectables después del cambio en un entorno real y cuantificar estas viremias persistentes de bajo nivel. Fue un estudio retrospectivo, incluyó 144 pacientes con un seguimiento bastante prolongado, casi un año. El 58% provenía de un inhibidor de integrasa de segunda generación, por lo tanto provenían de un esquema de alta barrera genética, y el 80% se encontraba indetectable. Ellos determinaron que los participantes con al menos una carga viral detectable previa al cambio tenían más probabilidades tenían más probabilidades de presentar cargas virales detectables tras el cambio, lo cual genera algunos atisbos de dudas respecto a si estas viremias en general no están realmente asociadas a niveles terapéuticos de drogas, sino que más bien a replicación persistente del virus. Las cargas virales fueron cuantificadas antes y posterior al cambio y se clasificaron en 4 categorías que pueden ver en pantalla: los blips, las viremias de bajo nivel, entendido como 2 cargas virales consecutivas entre 50 y 199 copias, cargas virales altas definidas como más de 200 copias, y supresión continua, aquellos que lograban menos de 20 copias por ml. Aquellos pacientes que tenían viremias persistentes antes del momento del cambio tenían más probabilidades de tener cargas virales detectables posterior al cambio y tenían más frecuencia de viremia de bajo nivel posterior al cambio. Esto sugiere que las viremias persistentes de bajo nivel se van a seguir produciendo a pesar de los beneficios percibidos de una terapia inyectable en términos de adherencia y de absorción de medicamentos, en donde en teoría tenemos niveles terapéuticos mucho más estables, pero vemos que no tienen un real impacto en pacientes que tienen viremias detectables. Respecto a embarazo, las evidencias es bastante reciente, hay varios estudios que aún están en curso. El aspecto más importante de las terapias inyectables es qué sucede con la cola farmacocinética, con estas concentraciones residuales de cabotegravir, si
si se eliminan de forma más rápida durante el embarazo o de forma más lenta. Los estudios demuestran, o la experiencia que muestro en pantalla, que las concentraciones son similares a los rangos esperados en mujeres no embarazadas. Estos fueron un subanálisis de mujeres que se embarazaron mientras recibían estas terapias inyectables. Estas terapias fueron suspendidas y se siguió en el tiempo la farmacocinética de la droga. Y demostró que la farmacocinética es similar también en aquellas no embarazadas. Por tanto, podría ser eventualmente que se lograra la aprobación de uso de estos tratamientos en mujeres embarazadas. La aceptabilidad, el estudio más importante, el estudio Carricel, es un estudio de seguridad y confort en vida real. Pueden ver en gráfico que en general las reacciones en el sitio de inyección suelen ocurrir en mayor cuantía durante los primeros meses de tratamiento y esto tiende a disminuir con el paso del tiempo. El 84% de los pacientes reporta algún efecto adverso, pero solo el 6% de estos conduce a la retirada del fármaco. Es decir, son frecuentes, pero no son intensos y provocan bajas tasas de discontinuación. Estas son reportadas en el 86% de los pacientes, pero más del 98% de ellos son de intensidad leve a moderada. Y el dato más importante que quiero que se lleven de esta diapositiva es que la duración media de estas reacciones en el sitio de inyección son de 3 días, y la reacción más importante es el dolor. Es decir, es un dolor que su media de duración es de 3 días, pero puede extenderse hasta 7. La gran pregunta es, ¿qué tan transparentes vamos a ser al tener un paciente que va a iniciar este tratamiento? Les vamos a decir, ¿sabes qué? Existe la probabilidad, una alta probabilidad, de que ocurra dolor en el sitio de inyección, que tenga una duración de 3 días, pero se puede extender hasta 7. Yo creo que van a existir pacientes a los cuales no les va a gustar esa respuesta. A mí no me gustaría sentir dolor en el vasoportray que se extienda hasta 7. Creo que es algo que uno debiese tener en consideración. En un foro de discusión, valga la redundancia, se discutieron cuáles eran las mejores estrategias para manejar este dolor, y estas son las siguientes. Sabemos que se pueden administrar tanto en glúteo ventral como dorsal, sin embargo el ventral está asociado a menos dolor, dado que está menos cercano a nervios y a menos grasa subcutánea. Se recomienda la relajación muscular previa, administrar primero cabotegravir y luego rilpivirina, dado que rilpivirina, por sus características de ser muy insoluble, viene en un compuesto bastante oleoso y por tanto su administración debe ser más lenta, y recordar que la administración sucede por 2 glúteos distintos o en el mismo, pero separado por al menos 2 centímetros cada inyección. Se recomienda mantenerse activo, caminar, hacer actividad física, masajear luego de la administración la zona de inyección, administrar AINES previamente si es necesario, y lo más importante, no detener el tratamiento en forma preventiva antes de la 3ª dosis. ¿Ya? Eso es un mensaje importante. Pasemos a las consideraciones clínicas y farmacológicas. Yo les decía que el puente en general no es obligatorio hoy en día, y eso es gracias a la extensión del estudio FLAIR, un estudio randomizado que separó a los pacientes en proporciones 1:1 a recibir o no el puente farmacocinético, y evaluaron los porcentajes de supresión virológica, que fueron 99 versus 93 sin significancia estadística, y de allí, gracias a este estudio, nace la recomendación de que el puente oral no es necesario en aquellos pacientes que van a iniciar estos tratamientos long-acting. Sin embargo, ¿qué tan opcional es? Es la gran pregunta. Nuevamente en CROI se presentó este subanálisis del estudio FLAIR Atlas y Atlas 2M, en donde se midieron los niveles Valle a una media de la semana 8, tanto para cabotegravir como para rilpivirina. Les recuerdo los factores de riesgo en el gráfico. Sabemos que las concentraciones esperables de cabotegravir bordean entre los 1200 y 1600 nanogramos por ml, están los rangos intercuantiles al lado, y para el caso de rilpivirina varían entre 38 a 41 nanogramos por ml. Esos son los objetivos en términos de concentración farmacológica de los long-acting. Este es un estudio multicéntrico que solamente uno de los centros participantes administró el puente y que representó aproximadamente el 28%. Casi un tercio de los pacientes recibió un puente farmacocinético y se midieron los niveles al mes inicial, al primer mes y al 3er mes. Se evaluaron outcomes de eficacia en términos de falla virológica, blips, efectos adversos y los niveles Valle, es decir, las concentraciones mínimas de cabotegravir y de rilpivirina. Se reclutaron 58 pacientes, la de media fue de 30 años, el IMC fue bastante moderado, 24,
el tiempo de supresión fue extenso, eran pacientes que tenían hartos años en tratamiento y en supresión virológica, en una media de 8. El 50 provenía de un esquema basado en inhibidor de integrasa, y como les decía, un tercio de ellos recibió el puente oral. En términos de outcome de BLIPS y de falla virológica, no hubo grandes diferencias en términos de seguimiento. Solo un paciente presentó falla virológica, pero sin asociarse a mutaciones de resistencia y solamente asociado a bajas concentraciones de cabotegravir y a un IMC alto en este participante. Lo siguiente que hicieron fue evaluar cuántos de estos pacientes tenían niveles llamémoslos concentraciones bajas, no subterráneos. Tenían bajas concentraciones de cabotegravir definidas como menos de 1120 nanogramos por ml, al mes 1 y al tercer mes. Los investigadores demostraron que las concentraciones bajas en esta pequeña cohorte era del 60% al primer mes y de un 77% al tercer mes. Por tanto, demuestra que cabotegravir tiene una alta variabilidad interindividual, y que en los pacientes sin el puente oral, no leading, pueden ver que los niveles, las concentraciones de cabotegravir eran aún más bajas en este grupo. Sin embargo, las concentraciones de rilpivirina se veían bastante estables, en donde el puente realmente no ejercía un gran efecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a bajas concentraciones de cabotegravir? Solamente el no haber recibido un puente oral y el tener un IMC alto. Sin embargo, el IMC alto solamente es un factor de riesgo para concentraciones bajas solo durante el primer mes. Y esto habla un poco del tipo de modelo farmacocinético en el cual se basa cabotegravir, que es un modelo de 2 compartimentos. Eso significa que existe un nivel central, que podríamos decir que es el plasma, pero que la droga va a distribuirse en un segundo tejido o en un tejido periférico. Los estudios demuestran que el tejido graso es un lugar de depósito de la droga, y por tanto el tejido graso tiende a captar el fármaco y se genera un equilibrio entre el contenido graso y el plasma. Es un modelo de 2 compartimentos. Por lo tanto, no recibir un puente oral, como les decía, tener un IMC alto, son factores de riesgo para tener niveles bajos de cabotegravir. Dado este estudio, uno podría pensar que el puente oral quizás no es tan opcional en un paciente con un IMC alto, y es algo que debiésemos también tener en consideración. Existen diversos desafíos en PrEP, tanto desde el diagnóstico como desde su aceptabilidad, y voy a terminar hablando de la ventana terapéutica. Dada estas alteraciones que existen también en el IMC, es plausible creer que la ventana terapéutica también podría variar dependiendo de esto. ¿Cuáles son las directrices oficiales de la OMS para el uso de cabotegravir inyectable? La verdad que es bastante amplia, existen bastantes poblaciones objetivos, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, hombres transgénero y mujeres y hombres cis, pero la verdad que todavía existen poblaciones inelegibles que no están estudiadas, como son los usuarios de droga endovenosa, los trabajadores sexuales, el embarazo y lactancia, aunque existen estudios en curso pero aún no publicados, y absolutamente los menores de 18 años que tampoco están dentro de estos estudios. Sabemos que los requerimientos de monitorización van a ser un desafío, dado que el foco cambia desde un foco de atención en la adherencia hasta a un foco centrado en la adherencia a controles. Pueden ver que en la terapia inyectable, solamente contando los cuadritos, requiere más control que una terapia oral. La terapia oral solo requiere que la persona acuda a la farmacia, pero esto requiere una asistencia a control. Cuando uno revisa los estudios cualitativos de los estudios pivotales de cabotegravir, me refiero al estudio LATE, uno puede ver que a pesar de los beneficios emocionales, como la reducción de la probabilidad de divulgar el diagnóstico, la eliminación del recordatorio diario de que vivo con VIH, también es importante considerar que los usuarios deben cumplir con mayor número de controles, y eso también implica un desgaste físico, emocional, en términos de justificar mi asistencia a algún centro frente a alguien, frente a un amigo, frente a un pariente, frente a una pareja, etc. Acá les traigo una experiencia que quise traducir. Me pone un poco nervioso el hecho de ir al médico tan a menudo. Incluso mi compañero de viaje me preguntó un par de veces: vaya, vas mucho al médico, te sacan mucha sangre. Entonces empecé a dar otra respuesta. Bueno, es que ir al gaffiter a mi casa. Dejé de decir que iba tanto al médico. Yo creo que esta es una frase de necesito justificar muchas veces, que es una de las justificaciones de los pacientes cuando asisten a controles o justifican su mala adherencia, y es porque tienen demasiadas visitas a controles. Por tanto,
a pesar que la terapia inyectable derrumba muchas barreras, también nos vamos a enfrentar a otras, y una de ellas va a ser la mayor asistencia a controles. 5 minutos. Modesta. Sabemos que la adherencia de los usuarios en PrEP varía. Sabemos que los usuarios en PrEP entran y vuelven a la PrEP oral, y por tanto, ¿por qué no pensar que esto también va a ocurrir con la terapia inyectable? Los abandonos y reinicios son habituales en el PrEP oral, no obstante, para los regímenes LA debemos tener una consideración en términos de la farmacocinética residual. ¿Y qué es la farmacocinética residual? Es aquello que describe cuánto tiempo persiste el fármaco después de su cese o después de su suspensión. Los primeros estudios están basados en voluntarios sanos, el estudio de Claire, que demostró que el 17% de los participantes tenía concentraciones detectables de cabotegravir hasta 52 semanas después de la última inyección. Los estudios más recientes, HPTN 077, realizados específicamente en mujeres, demostró que la cola farmacocinética tiene una media de duración de 43.7 semanas. Eso es más de un año. Y que incluso, como fue realizado en mujeres, se demostró que las concentraciones subterapéuticas eran aproximadamente el tiempo para alcanzar concentraciones subterapéuticas era un 30% más largo en las mujeres, y que ellas tenían una vida media más larga si el IMC era mayor de 30. Por tanto, vemos que el IMC y el género sí son factores de riesgo para tener concentraciones subterapéuticas. El problema es la implicancia de estas concentraciones o de esta cola farmacocinética tan extensa, que no solamente ocurre con cabotegravir, también ocurre con lenacapavir. Lenacapavir son 72 semanas. Es la zona de riesgo de generar mutaciones de resistencia. El tiempo para que las concentraciones de cabotegravir tras su suspensión son de 52 semanas, y se estima, porque nadie lo conoce a ciencia cierta, puede durar casi 3 años en el caso de los hombres y 4 en el caso de las mujeres. No sé si ustedes saben, pero los estudios originales de cabotegravir como PrEP recomiendan que, casi obligatoriamente, que en aquellos que suspenden la terapia inyectable deben y están obligados a utilizar PrEP oral por al menos un año. Y esto es dadas las concentraciones residuales que se van a generar. Por tanto, no es algo menor. En aceptabilidad es muy similar a lo que ocurre con el estudio Carricei en terapia. Las reacciones son poco frecuentes, son moderadas. Sin embargo, hasta un tercio de los pacientes les preocupa el dolor de la zona de inyección y los posibles efectos adversos dañinos. Entonces, nuevamente, ¿qué tan transparentes vamos a hacer al entregar la información a un paciente que quiere ingresar a PrEP o a terapia inyectable? Es algo que debemos conversar. Vemos y hemos visto que los factores que alteran la farmacocinética de cabotegravir, uno de ellos es el IMC. Y dado que en las mujeres generan colas farmacocinéticas residuales más extensas en el tiempo, podríamos considerar qué ocurre con la ventana terapéutica, qué tan grande es el margen que tenemos para demorarnos o apurarnos en colocar la próxima administración, y por último las interacciones farmacológicas. Este es un estudio que evaluó los retrasos en la administración y los separó en dos tipos. Las de tipo 1, que van a ocurrir durante las primeras 2 inyecciones, y las de tipo 2, las que ocurren después de las dos primeras inyecciones. En ellos se evaluaron las concentraciones objetivos, pero por nivel sobre la concentración mínima inhibitoria. El objetivo es siempre tener más de 4, ¿ya? Para tener un efecto en el 80% de los individuos, y ojalá tener más de 8 veces la concentración mínima para tener al menos en el 50% de la población. Ocurrieron 224 inyecciones tardías, la mayor parte de ellas fueron de tipo 2, es decir, después de las 12 inyecciones, y evaluaron qué tanto se puede retrasar el usuario en estas inyecciones. En las de tipo 1, y para que sea más fácil de entender este gráfico, los separé en color: en amarillo más de 4 veces, en verde más de 8 veces, y se evaluó desde 12 semanas, 12 a 14 semanas desde la última inyección. Eso quiere decir 4 a 6 semanas de retraso, la segunda columna es 6 a 8 semanas de retraso, y la última 8 a 10 semanas de retraso. En términos de las primeras 2 inyecciones, el 100% de los pacientes logra tener aún concentraciones por sobre las concentraciones objetivas, es decir, más de 4 veces sobre la concentración mínima inhibitoria. Y las de tipo 2 también fueron evaluadas en los mismos grupos, y hay mayor variación. El 98% de los pacientes tenía aún concentraciones sobre las recomendadas con retrasos de hasta 6 semanas, e incluso 95% hasta 8 semanas de retraso en las inyecciones. Este estudio, lo recuerdo, fue realizado solamente en mujeres.
La mayor parte de las mujeres mantiene concentraciones de cabotegravir aún con un retraso de hasta 6 semanas, o visto de otra forma, o 14 semanas desde la última inyección, lo que indica que una dosis incluso cada 3 meses puede ser suficiente para mantener los niveles terapéuticos estables. ¿Cómo se compara esto con los hombres? Esto se evaluó de acuerdo a los datos que existían en el estudio 084 que fue realizado en hombres. Y en ellos, basado en un modelo de 2 compartimentos, como les había explicado, se determinaron 2 factores de riesgo importantes. Algunos que ocurren solo durante las primeras 2 inyecciones y otros que ocurren durante las segundas posteriores, y es el género y el IMC. En este estudio se demuestra que durante las primeras 2 inyecciones las mujeres tienen hasta un 30% menos concentraciones en comparación a los hombres, pero que en las dosis sucesivas las mujeres logran tener mayores concentraciones. Esto habla de que hay un tejido depósito que se está concentrando. Y en el caso del IMC, demostró que el IMC alto en mujeres tienen menos concentraciones plasmáticas de cabotegravir, pero que es solamente un factor de riesgo para los primeros meses. Y esto concuerda bastante con los estudios que les había mostrado inicialmente. Entonces, al comparar los resultados con los estudios con el estudio HPTN 084, se hallaron 2 factores de riesgo para cabotegravir concentraciones bajas: la obesidad, sobre todo durante las primeras 2 inyecciones, y el sexo biológico. Respecto a interacciones, si bien no se esperan, dado que estamos evitando el tracto gastrointestinal, y esto quiere decir que no hay requerimientos de pH, no hay requerimientos de alimento, no hay que preocuparse por la quelación de iones, sí nos debemos preocupar de las vías principales de metabolismo de estos antirretrovirales. Para el caso de cabotegravir, la glucuroniltransferasa, y para el caso de rilpivirina, es el citocromo P450, una reacción de fase 1. Y por tanto, aquellas interacciones que debemos tener precaución y están contraindicadas son aquellas en donde ejerce un efecto algún inductor enzimático potente. Eso quiere decir anticonvulsivantes de primera generación, las famosas rifamicinas, y algo poco conversado, el uso de dexametasona en más de 16 miligramos por día. La dexametasona es un fármaco que ejerce inducción enzimática, pero es dosis dependiente, y está contraindicado para su uso en terapia cuando son dosis mayores a 16 miligramos, no tiene interacción en términos de uso solo como PrEP, y está con una potencial interacción cuando las dosis son más frecuentes. Si es posible siempre evitar inductores enzimáticos, evítelo. Ese es el mensaje de esta presentación. Existen sin duda muchos otros desafíos. La pregunta más determinante para el día de hoy es cuál es el Q ideal que les mencionaba al inicio. Existe incompatibilidad aún para el tratamiento basado en rifamicina, no cubre hepatitis B, falta evidencia en niños, aunque los estudios están en curso, falta evidencia en embarazo, tenemos algo, pero no hay datos en recién nacidos, y esta famosa cola farmacocinética que al menos lo mínimo reportado son 48 semanas para el caso de cabotegravir y 72 para el caso de lenacapavir. Como conclusión, los regímenes inyectables han demostrado ser seguros y efectivos en la población, no solo en la población ideal, sino también en aquellas con mayores dificultades o barreras para la adherencia. La viremia de bajo nivel previo al cambio supone un mayor riesgo de viremia detectable aún con terapia inyectable. El puente oral, si bien es opcional, debe ser considerado en pacientes con IMC mayor de 30, dadas las recientes investigaciones y los resultados subóptimos en esta población. El PrEP, por su parte inyectable, presenta nuevos desafíos que van desde el diagnóstico, de la forma en que se diagnostica, hasta la forma en que cómo vamos a monitorizar el tratamiento. En ellos, el puente es obligatorio, ¿ya? En los estudios también esto tiene un puente y es obligatorio. La ventana terapéutica ha demostrado ser más amplia en mujeres y que es incluso capaz de tolerar una diferencia de administración de hasta 14 semanas desde la última inyección, o, visto de otra forma, un retraso de 6 semanas. Pero no es aplicable en hombres. Y no olvidar que las interacciones existen, pocas, pero de consideración, y en ellos me refiero a los inductores potentes del citocromo P450. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.